Digan gracias de que los dejé entrar en mi casa, exclamó mi esposo a mis padres en medio de mi fiesta de cumpleaños. La respuesta de mi madre, tan callada como siempre, hizo que los invitados aplaudieran de pie. Isabella recordaba ese momento con precisión fotográfica. La mañana de un martes, el aroma del té de jazmín y el crujir de la cerámica bajo la suela de los caros zapatos de Rodrigo. Ni siquiera se disculpó, solo lanzó sin volverse: no dejes tus cosas por ahí. Era una taza, un regalo de mi padre en el último cumpleaños. Blanca, con un borde de olvidadas bordadas, muy similar a las que crecían cerca de nuestra antigua casa en las afueras de Buenos Aires. Ahora Isabella estaba de pie junto a la ventana de la nueva mansión, mirando el jardín cuidado, pero que de alguna manera parecía carente de vida. El jardín, que había diseñado un paisajista invitado, tal cual lo marcaba el catálogo, sin alma ni imaginación. Rodrigo había dicho: todo debe ser como en las casas de la gente. Con gente se refería a sus nuevos socios comerciales, cuyas esposas se dedicaban a los niños, al yoga y las compras. 3 años atrás, sus vidas cambiaron de golpe, como si todo girara y abriera una nueva, desconocida perspectiva. Rodrigo tomó el dinero, una suma considerable, y abrió una empresa de construcción. Isabella apenas recordaba de dónde provenían los primeros 2 millones de pesos. Creo que mencionó algo sobre una herencia, sobre un desarrollo rentable. O tal vez eran los bancos. No prestó atención. Rodrigo siempre había sido muy cuidadoso con las finanzas. Y luego todo se disparó. Pedidos, clientes, los primeros proyectos exitosos. El equipo creció hasta ser de 20 personas. Rodrigo empezaba a llegar tarde a casa. Olía a whisky caro y a perfumes ajenos. Lo explicaba con reuniones de negocios, e Isabella le creyó porque quería creer. Nuevos trajes, relojes, un coche, contactos. Y con cada nuevo símbolo de éxito, el antiguo Rodrigo, aquel ingeniero con la cartera desgastada que le cantaba canciones con la guitarra en la Ribera de la Plata y que recordaba la fecha de su primer encuentro, se desvanecía más y más. ¿Así que vas a seguir mirando por la ventana? La voz de su esposo la sacó de sus pensamientos. ¿Ya compraste todo para tu fiesta? Isabella se giró. Rodrigo estaba en el umbral de la puerta, apoyado en el marco, fresco, bien cuidado, elegante. Sí, casi todo está listo, respondió ella, tensa por dentro. Solo falta el pastel. ¿Y quién está en tu lista? Rodrigo entró en la habitación y se sentó en una silla. Espero que recuerdes nuestra conversación. Isabella suspiró. Las últimas semanas había estado preparándose para este día, tratando de hacerlo especial, a pesar de las constantes burlas de Rodrigo. 35 años no es una fecha redonda, como él decía. Celebrar todos los años es una tontería. Solo los aniversarios. Mis padres, Carmen con Diego, Patricia con su marido y Valeria del trabajo, enumeró, preparándose mentalmente para otro torrente de críticas. Ah, otra vez tus familiares comiendo de mi dinero, dijo Rodrigo, cruzando una pierna sobre la otra. ¿Y cómo está tu padre? ¿Todavía enseñando a los jóvenes sobre imperios que nunca vio? Hizo un sonido con la boca. Sería bueno que al menos visitara Machu Picchu si es tan amante de las antigüedades. En vez de dar charlas sobre la cultura inca, nunca ha salido de la biblioteca del barrio. Isabella sintió cómo se ruborizaban sus mejillas. Su padre realmente había enseñado historia en la escuela durante 30 años. En su juventud había viajado, escribió libros sobre historia, pero la vida tomó un rumbo diferente. Familia, hipoteca, clases particulares. Rodrigo, por favor, dijo ella en voz baja. No empieces. Es mi cumpleaños. Tu cumpleaños en mi casa, cortó él. Así que las reglas las pongo yo. A las 9 de la noche todos deben estar en sus casas. Nada de brindis borrachos, ni esas charlas de maestros sobre teorías altas. Y que nadie fume en la terraza, que ayer renové el piso.
Isabella se giró hacia la ventana, sintiendo el amargor en su boca. En otro tiempo, vivieron en un pequeño departamento en una zona industrial de Avellaneda, durmiendo en un sofá destrozado, ahorrando en todo, pero en ese entonces, ese era su hogar. Ahora, tenían una mansión de 2 pisos en una zona exclusiva de San Isidro, diseñada especialmente. Pero, por alguna razón, Isabella cada vez más sentía que sobraba en ese lugar. Volvió a la cocina, continuando con los preparativos para la fiesta. Primero, debía amasar la masa para el pastel de zanahoria. La receta venía de su abuela. De pequeña, ella y su madre la hacían para los festejos. Los recuerdos cálidos levantaron un poco su ánimo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su madre: querida, ya estamos saliendo. Espero que no hayas olvidado nada. Papá manda saludos. Isabella sonrió, imaginando a su madre correteando de un lado a otro revisando las bolsas. María Concepción, maestra de primaria, había criado a varias generaciones de niños en más de 30 años de trabajo, pero seguía siendo asombrosamente suave y cariñosa. Solo los cercanos podían ver esa fuerza interna que le había ayudado a superar muchas adversidades. Cuanto más recordaba, más le parecía que sus padres siempre vivieron con mucha modestia. En verano, se iban a la finca, una pequeña casa de campo con jardín que su padre había recibido de la universidad. Allí cultivaban tomates, pepinos, fresas. Su madre hacía conservas para el invierno. Isabella ayudaba, aprendiendo los secretos de la conservación. Ahora, Rodrigo fruncía el ceño al solo mencionar esa provincianidad. Rodrigo. En su momento, Isabella se había enamorado de su ambición y su determinación. Él era 5 años mayor, trabajaba como ingeniero en una oficina de proyectos y estudiaba economía por la noche. Isabella había terminado la universidad y pensaba en encontrar su camino en el marketing. Se conocieron en una fiesta corporativa a través de conocidos en común. Isabella aún recordaba su mirada a través del salón, sus primeras palabras: pareces un personaje de una película argentina. Hablaba de manera peculiar, con una calma segura, sobre sus planes de iniciar su propio negocio, construir una casa y recorrer el mundo. Isabella escuchaba y creía en cada palabra. Su relación avanzó rápidamente. En 6 meses se mudaron juntos, al año se casaron. Una boda sencilla, con familiares cercanos, todo lo que podían permitirse. Sus padres les regalaron un viaje a Bariloche por una semana, gastando los ahorros que habían reservado para reformas. Ahora, al amasar el pastel, Isabella recordaba su boda. Los rostros felices de sus padres, el brindis sincero de su padre, el primer baile. ¿Quién hubiera pensado que 7 años después, Rodrigo hablaría despectivamente sobre los maestros y que su vida se convertiría en una lucha constante por seguir siendo ella misma? El teléfono vibró nuevamente, pero esta vez era el teléfono de Rodrigo, que había dejado sobre la mesa de la cocina. El nombre, Caterina, apareció en la pantalla y luego desapareció. Isabella hizo como si no lo hubiera notado. ¿Cuándo cambió la actitud de Rodrigo? Era difícil señalar una fecha o evento específico. Sucedió gradualmente, como la arena que poco a poco llena una duna vacía. Primero, llegaron las críticas sobre su vestuario: la esposa de un hombre de negocios no puede vestirse así. Luego, el descontento con sus amigos: esos fracasados te están arrastrando. Después, empezó a criticar a sus padres. En realidad, Rodrigo siempre había tratado a sus padres con cierto desdén, pero al principio del matrimonio lo ocultaba. Ahora, sintiéndose exitoso, parecía haberse desatado. Cada visita de su suegro se convertía en una demostración de su superioridad. Lo peor era para su padre, el perdedor a ojos de Rodrigo, el hombre que no pudo asegurar su familia, que se ahoga en un salario miserable. Mientras mezclaba la masa, Isabella recordó una noche, hace medio año, cuando Rodrigo reprendió a su padre en medio de una conversación con los invitados: no me hagan reír con sus teorías universitarias.
No puedes ni siquiera reparar tu propia finca, le había dicho. Su padre se había quedado en silencio, solo se le marcaban las mandíbulas. Luego, su madre la había llamado en privado, preguntando en voz baja, ¿quizá deberíamos dejar de ir por un tiempo? A papá le cuesta todo esto. Pero Isabella insistió en que vinieran. Después de todo, 35 años es una fecha importante y ella los extrañaba mucho. El pastel fue al horno. Isabella comenzó a cortar los vegetales para la ensalada cuando Rodrigo volvió a entrar en la cocina. Ya estaba vestido con traje, claramente iba a salir. ¿A dónde vas?, preguntó Isabella, tratando de que su voz sonara neutral. Tengo algunos asuntos que hacer, respondió él, alejándose. Regresaré a los invitados o un poco más tarde. De todos modos, asegúrate de que todo esté listo y bien presentado. No quiero pasar vergüenza delante de la gente. ¿Qué gente?, quería preguntar Isabella. Este es mi día, mis amigos y mi familia. Pero en vez de eso, se quedó callada. Rodrigo recogió su teléfono de la mesa y miró la pantalla. Isabella notó cómo se tensaron sus hombros. ¿Qué pasa?, preguntó él al ver su mirada. Nada. Isabella volvió a la tabla de cortar. Solo pensaba si podré tener todo listo. Rodrigo se quedó unos segundos, como si quisiera decir algo, pero se detuvo. No olvides cambiar las sábanas en la habitación de invitados, dijo desde la puerta. Tengo que dormir en sábanas limpias cuando regrese. Cuando la puerta principal se cerró de golpe, Isabella suspiró y se apoyó sobre la encimera. Quería llorar. Pero no había lágrimas. Solo vacío y una extraña insensibilidad interna. La luz que entraba desde la ventana panorámica de la cocina caía sobre sus manos, resaltando las arrugas en la base de los dedos y el enrojecimiento por los productos de limpieza. Le parecía que estaba envejeciendo demasiado rápido. En el espejo ya no reflejaba a la joven que Rodrigo comparaba con las actrices argentinas. ¿Será por eso? Tal vez ella era la culpable por no haberse cuidado lo suficiente. Rodrigo lo decía a menudo. Las esposas de sus socios se cuidaban, no trabajaban y se dedicaban completamente a la familia. Por otro lado, fue Rodrigo quien insistió para que dejara su anterior trabajo en la agencia de publicidad conocida. No es prestigioso para la esposa de un dueño de una empresa constructora hacer ese tipo de cosas. El nuevo puesto en el departamento de marketing de su propia empresa era considerado una frivolidad y él le recordaba constantemente que ni siquiera ganaba lo suficiente para cubrir sus propios gastos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era su amiga Carmen. Hola, querida. ¿Cómo estás? ¿Todo listo para esta noche? La voz de Carmen sonaba alegre y llena de energía. Casi todo, respondió Isabella, intentando que su voz no temblara. El pastel está en el horno, estoy cortando las ensaladas. Escucha, la voz de su amiga sonó con un toque de disculpa. Tenemos un pequeño problema. Diego tiene una llamada urgente de trabajo. Vamos a llegar unos 40 minutos tarde. No pasa nada, dijo Isabella rápidamente, tratando de tranquilizarla. Lleguen cuando puedan. Después de la llamada, Isabella volvió a sus preparativos con doble energía. Recogió la sala, puso el mantel blanco y elegante, acomodó los cubiertos y dispuso los canapés en una gran bandeja de plata, un regalo de Rodrigo para la Navidad pasada, para que todo sea como en las casas de la gente, recordó de nuevo sus palabras. El pastel de zanahoria quedó esponjoso, fragante, con una crema blanca como la nieve. Era el mismo pastel que ella y su madre horneaban para cada cumpleaños de Isabella desde que tenía 6 años. Su madre le había dicho que el secreto del sabor especial estaba en una pizca de cardamomo y azúcar de vainilla casero. Isabella todavía seguía al pie de la letra la receta. Colocó el pastel en el centro de la mesa y arregló las flores en el jarrón. Todo estaba listo. Solo quedaba cambiarse.
En el dormitorio, Isabella permaneció frente al armario abierto durante un buen rato. Su mirada se detuvo en el vestido azul, comprado antes de casarse, sencillo, pero elegante. Ya no le gustaba. Rodrigo lo llamaba de maestra, pero hoy quería ponerse ese vestido. Era como una pequeña revolución silenciosa. Después de vestirse y peinarse, Isabella se miró en el espejo. ¿Se parecía a la chica de la que Rodrigo se había enamorado alguna vez? Probablemente no. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más visibles. Ya había cabellos grises en su melena. Pero no solo era el paso del tiempo. Algo en su mirada había cambiado. Se había ido ese brillo, esa confianza que alguna vez lo había cautivado. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Los primeros invitados. Isabella inhaló profundamente, exhaló y fue a abrir. En el umbral estaban sus padres. Su padre llevaba un gran ramo de flores silvestres. Su madre, una bolsa con una caja. «Feliz cumpleaños, hija». Ellos la abrazaron al mismo tiempo. Isabella sintió como algo se apretaba dentro de ella. Su madre olía a sus perfumes familiares, los mismos de hace 20 años. Su padre, a colonia y un poco a tabaco, aunque hacía mucho que había dejado de fumar. «Pasen», sonrió ella. «¿Cómo les fue en el camino?» «Bien», dijo su padre, mirando alrededor. «¿Y Rodrigo está en casa?» «No, tiene algunos asuntos, pero prometió que llegaría pronto». Isabella intentó que su voz sonara natural. Mientras su madre se acomodaba en la cocina, observando los platos preparados y admirando el pastel, su padre se acercó a Isabella y le preguntó en voz baja. «¿Estás bien, hija?» Ella asintió, sin confiar en su voz. «Siempre puedes contar con nosotros», añadió él en el mismo tono bajo. «¿Siempre, entiendes?» Isabella asintió de nuevo, sintiendo como un nudo en la garganta. Sus padres siempre sabían lo que pensaba. Luego llegaron Valeria del trabajo y Patricia con su esposo. La mesa lentamente se llenó de ensaladas, aperitivos y botellas de vino. La atmósfera se fue volviendo más relajada. «¿Y qué bien te ves?» Valeria abrazó a Isabella. «¿Es un vestido nuevo?» «No, es viejo», sonrió Isabella. «Muy viejo». «Pero ese color te queda perfecto», apoyó Patricia. «Es completamente tuyo». Rodrigo llegó cuando todos ya estaban presentes, excepto Carmen y Diego. Entró, echó un vistazo a los invitados, y su mirada pasó por Isabella. «Buenas noches», dijo con una leve tensión en su voz. «Me alegra verlos a todos». Isabella conocía ese tono. Rodrigo no estaba contento. ¿Qué exactamente lo molestaba? Aún estaba por descubrirse. Se acercó a ella, la besó en la mejilla con frialdad y murmuró. «¿Por qué llevas esa ropa vieja? ¿No podías ponerte algo más decente?» Isabella guardó silencio. Hoy no quería discutir. Era su cumpleaños, y había decidido que tenía derecho a celebrarlo, sin importar nada. Pero la ansiedad ya comenzaba a crecer dentro de ella, envenenando el ambiente de la fiesta. Sabía que esto era solo el comienzo. La mesa se veía como de revista de decoración. El mantel perfectamente almidonado, los cubiertos elegantes, las copas alineadas al milímetro. Pero Isabella sentía que todo eso era solo una decoración, como en un teatro, donde detrás de las hermosas casas de madera se ocultan las paredes desnudas y los cables eléctricos. «¡Qué pastel tan maravilloso!», exclamó Valeria, mirando la obra maestra de Isabella. «¿Es el tuyo de zanahoria?» «Sí, la receta de mamá», sonrió Isabella, mientras captaba la mirada descontenta de Rodrigo. «Vaya», murmuró él, sirviéndose whisky del decantador de cristal. «Pensé que comprarías algo de una buena pastelería. En la dulcería hacen pasteles excelentes». «La repostería casera siempre es más sabrosa», observó suavemente la madre de Isabella, María Concepción. «Tiene alma».
Rodrigo hizo una mueca, como si hubiera tragado algo agrio, pero no dijo nada. En su lugar, se dirigió al esposo de Patricia, Miguel, un abogado exitoso que, a diferencia de los demás, era considerado un buen interlocutor. ¿Cómo va tu nuevo negocio? Escuché que comenzaste a representar los intereses de Grupo Mercurio. Miguel se animó. Sí, es un caso interesante. Un proceso de arbitraje. Isabella suspiró aliviada. Mientras los hombres se sumergían en su conversación de negocios, las mujeres se acercaron a ella con preguntas sobre la receta del pastel y halagos por la decoración de la mesa. El timbre de la puerta indicó la llegada de los últimos invitados. Carmen y Diego llegaron ligeramente fuera de aliento, con un gran ramo de flores y una bolsa de regalo. Perdón por llegar tarde. Carmen abrazó a Isabella, susurrándole al oído, ¿estás bien? Te ves tensa. Todo está bien, respondió Isabella en voz baja. Solo un poco de estrés. Pero Carmen, su amiga desde los días de escuela, la conocía demasiado bien. Le apretó brevemente la mano a Isabella y añadió en voz baja. Estoy aquí. Si necesitas algo, guiña 3 veces y organizamos una evacuación de emergencia. Esa vieja broma, que nació durante los años universitarios cuando se ayudaban a escapar de citas aburridas, provocó la primera sonrisa sincera del día en Isabella. Los invitados se sentaron a la mesa. Isabella se encontró en el centro, como corresponde a la cumpleañera. A su derecha estaba Rodrigo, a su izquierda su padre, y frente a ella, su madre y Carmen. Al notar esta disposición, Rodrigo frunció los labios con desdén, pero se quedó en silencio. El primer brindis lo hizo el padre de Isabella. Se levantó sosteniendo una copa de champán. Su voz, acostumbrada a las clases, resonó poderosa en la espaciosa sala. Nuestra querida niña. Hace 35 años llegaste a este mundo y llenaste nuestras vidas de luz. Tu madre y yo recordamos cada uno de tus primeros pasos, tus primeras palabras, tu primer diente, tu primera calificación de 5, tu primera rodilla raspada. Se detuvo un momento, como si estuviera reviviendo esos momentos. Te has convertido en una mujer inteligente, buena y hermosa. Estamos muy orgullosos de ti y te deseamos la felicidad que te mereces. El amor que te acompañe siempre y la fuerza para superar todos los obstáculos. Feliz cumpleaños, hija. Los invitados aplaudieron. Isabella sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Se levantó para abrazar a su padre. Pero Rodrigo se adelantó, diciendo en voz alta: Hermoso brindis, don Eduardo. Aunque sea humanista, sabe hablar, sonrió con una especie de cumplido sarcástico. Es una pena que Isabella no haya cumplido con todas sus expectativas. Podría haber logrado algo, en lugar de, hizo un gesto vago con la mano, simplemente estar a mi costa. Un incómodo silencio se instaló en la sala. Isabella se quedó quieta, sin saber cómo reaccionar. Era demasiado incluso para Rodrigo humillarla en su propio cumpleaños frente a todos. Rodrigo, querido, intervino suavemente María Concepción, Isabella se encarga perfectamente tanto de su trabajo como del hogar. Y lo más importante, es una buena persona. ¿No es eso lo más importante? Buena persona no es una profesión, replicó Rodrigo, sirviéndose más whisky. En nuestros tiempos, hay que ser tiburón para conseguir algo. Tu hija es demasiado blanda. Isabella vio cómo su padre tensaba los hombros y apretaba los puños, pero se mantenía firme, solo su mandíbula se apretaba. ¿Por qué no brindamos? Intentó aliviar la tensión Patricia. Por Isabella, por su día. Todos alzaron los vasos aliviados. Rodrigo también levantó el suyo, pero antes de beber, miró el reloj y resopló en voz alta. Pero que no se alargue. Todos, me imagino, tienen cosas que hacer mañana. Isabella vio a Carmen, sentada enfrente, arquear las cejas y dirigirle una mirada inquisitiva. ¿Qué podía responderle Isabella? ¿Que su esposo se había convertido en un monstruo?
¿Que él ponía límite a su propio cumpleaños como si fuera una reunión de negocios? Después del brindis, la conversación en la mesa se dividió en varios grupos. Los hombres hablaban sobre las últimas noticias de la industria de la construcción. Las mujeres comentaban el último programa de televisión. Isabella saltaba de una conversación a otra, intentando mantener la charla mientras no dejaba de notar las miradas de descontento de su esposo. Cuando la primera ola de tensión se desvaneció y los invitados comenzaron a relajarse un poco, María Concepción propuso: ¿qué tal si servimos la comida caliente? Isabella, ¿quieres que te ayude? Sí, mamá, vamos juntas, respondió Isabella agradecida. Se retiraron a la cocina, donde el carne al estilo francés se estaba cocinando en el horno. Otra receta familiar. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, su madre le preguntó en voz baja: Hija, ¿qué pasa? Rodrigo siempre ha sido peculiar, pero hoy está insoportable. Isabella volvió a la estufa, revisando la comida. Todo está bien, mamá. Solo que está pasando por un periodo difícil en el trabajo, tiene muchos proyectos, nervios. Isabella, su madre la giró suavemente hacia ella: no tienes que justificar lo injustificable. Veo cómo te trata. Eso no es aceptable. Isabella sintió como algo se rompía por dentro. La pared que había construido durante meses, años, ocultando a sus padres la verdadera situación, comenzó a agrietarse. Mamá, no ahora, pidió, sintiendo como su voz temblaba traicionera. Es mi cumpleaños, tenemos invitados. María Concepción retrocedió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Está bien, no ahora. Pero siempre estaremos de tu lado, tu padre y yo. Siempre. Y nuestra casa es tu casa, pase lo que pase. Se abrazaron fuertemente, y por un momento, Isabella volvió a sentirse como una niña pequeña, reconfortada por su madre después de caerse de la bicicleta. Desde la sala, se oyó la voz fuerte de Rodrigo. Don Eduardo, ¿qué opina de la nueva reforma de pensiones? Ahora su pensión no vale nada, ¿verdad? Isabella se estremeció. Eso era solo el principio. Rodrigo siempre empezaba con las pensiones cuando quería picar a su padre. La comida está lista, dijo rápidamente, poniéndose los guantes de cocina. Vamos, antes de que empiece un escándalo. Cuando regresaron con el plato humeante, la atmósfera en la sala ya había cambiado. El padre de Isabella estaba sentado con manchas rojas en las mejillas. Rodrigo se había hundido en la silla con una sonrisa autosuficiente y los demás invitados se miraban incómodos. Aquí está la comida caliente, anunció Isabella demasiado animada. Carne al estilo francés, receta especial. ¿Al estilo francés? Rodrigo levantó una ceja. Parece más bien una simple cazuela. Aunque para una familia de maestros, probablemente sea la cúspide de la cocina. Diego, el esposo de Carmen, intervino inesperadamente. Se ve increíble y huele delicioso. Isabella, eres una verdadera maga de la cocina. Es cierto, muy apetitoso, apoyó Valeria. Rodrigo hizo una mueca de desagrado, pero se sirvió una porción y empezó a comer, mirando ostentosamente el reloj en su muñeca. Isabella notó cómo su madre apretó discretamente la mano de su padre, tranquilizándolo. Ese gesto, tan familiar desde la infancia, provocó una sensación extraña. ¿Cuántas veces había visto cómo sus padres se comunicaban sin palabras, solo con un toque? ¿No deberían ser así las relaciones? La cena transcurría en una atmósfera extraña. Los invitados trataban de mantener una conversación relajada. Rodrigo soltaba comentarios sarcásticos de vez en cuando, mientras los padres de Isabella lo soportaban valientemente, tratando de no reaccionar. Isabella se debatía entre el deseo de defender a sus padres y el miedo de enfurecer aún más a su esposo. A medida que se acercaba la hora de las 9, el tiempo límite que Rodrigo había establecido, la tensión aumentaba.
Isabella notó cómo Carmen lanzaba miradas preocupadas hacia ella y luego hacia el reloj. ¿Qué tal si cortamos el pastel?, sugirió Isabella cuando ya se había terminado con la comida caliente. Oh, sí, el pastel, exclamó Valeria. Lo he estado mirando todo el rato. Isabella empezó a cortar el pastel, distribuyendo las porciones en platos de postre. Cuando le sirvió a Rodrigo, él hizo una mueca. Sabes que no me gusta el pastel de zanahoria. Pero este es mi cumpleaños, observó Isabella en voz baja. Y siempre hago pastel de zanahoria. Por eso es que lo estás pagando, gruñó Rodrigo. Las tradiciones familiares interfieren con el sentido común. Isabella vio cómo se apretaban los labios de su padre, cómo los ojos de su madre se oscurecían, pero ambos volvieron a callar. El sonido de los brindis y los incómodos saludos cubrieron la tensión. El pastel resultó realmente delicioso. Los invitados lo elogiaron y pidieron la receta. Rodrigo apartó su plato de manera ostensible, pero parece que nadie lo notó. Cuando el reloj marcó las 9:45, Rodrigo carraspeó y dijo: «Creo que es hora de ir concluyendo. Mañana es día laboral y la anfitriona necesita descansar». Miró a Isabella con falsa preocupación. «Pero aún no hemos entregado todos los regalos», protestó Carmen. «Quería hacer un brindis». «El próximo vez», cortó Rodrigo. «A las 9 todos deben irse». Ese fue el trato. ¿Trato?, preguntó Diego. ¿Con quién? Con mi esposa, por supuesto. Rodrigo sonrió, pero sus ojos seguían fríos. En mi casa, las reglas las pongo yo. ¿En su casa?, preguntó en voz baja Eduardo. ¿Y qué pasa con Isabella? ¿Este no es su hogar también? Rodrigo sonrió con desdén. Técnicamente, no. La casa está a mi nombre, como todo lo demás. Isabella no ha invertido ni un peso en ella. Isabella sintió como el color subía a sus mejillas. Era cierto. Rodrigo insistió en que la casa y todo lo demás estuviera a su nombre. Es para optimización fiscal, explicó. Y ella no discutió. Rodrigo, por favor, intentó suavizar la situación. Dejemos que los invitados terminen el postre tranquilamente. Que coman y se vayan, cortó él. Y tú tendrás que lavar los platos y limpiar para que la casa esté lista para mañana. Tengo una reunión con el ingeniero Martínez por la mañana. Tal vez pase por aquí. Eso ya era demasiado. Mandar a los invitados de su propio cumpleaños para que ella pudiera limpiar antes de la visita de su socio. Yo lo limpiaré, dijo Isabella, tratando de mantener la calma en su voz. Pero dejemos que los invitados se queden un poco más, al menos hasta las 10. Vio cómo la expresión de Rodrigo cambiaba. Sus labios se apretaron en una línea delgada, sus ojos se entrecerraron. Te dije que a las 9, musitó, no me hagas repetirlo. Un pesado silencio se extendió en la habitación. Los invitados se miraban incómodos, sin saber cómo reaccionar. Isabella sentía una vergüenza ardiente, por ella misma, por Rodrigo, por toda la situación. Rodrigo, dijo suavemente María Concepción, busquemos un compromiso. Unos 30 minutos más y nos iremos. Prometo ayudar a Isabella a limpiar para que no tenga que hacerlo tan tarde. ¿Compromiso? Rodrigo soltó una corta risa. ¿En mi casa? ¿Con ustedes? Se levantó, erguido sobre la mesa, y de repente su rostro cambió. Se hizo casi amigable. Está bien, dijo, sorprendentemente amable. Ya que insisten tanto, que así sea. Pueden quedarse un poco más, pero lamentablemente tengo una llamada de negocios. Voy a mi oficina a contestar. Con esas palabras, se retiró de la sala. Isabella lo miró, sin creer el cambio repentino. No era propio de Rodrigo ceder tan fácilmente. ¿Qué le pasa?, susurró Carmen, acercándose. Es como si lo hubieran cambiado. No lo sé,
respondió sinceramente Isabella. Tal vez realmente sea una llamada importante. Pero dentro de ella crecía la ansiedad. Conocía a su esposo. No retrocedía así de fácil, especialmente cuando se trataba de su liderazgo. 5 minutos después, Rodrigo regresó, tranquilo y hasta un poco alegre, se sentó en la mesa y se sirvió más whisky. Bueno, ya que tenemos un descanso no planeado, ¿por qué no aprovecharlo? Se volvió hacia Eduardo. ¿Cómo va la finca? ¿Todavía se está filtrando el techo? El padre de Isabella se tensó. No, la reformamos el año pasado. ¿Reformaron? Rodrigo mostró sorpresa. ¿Con el sueldo de un maestro? Impresionante. Debieron haber apretado el cinturón. Rodrigo no aguantó más Isabella. Por favor, no empieces. ¿Y qué tiene de malo? Hizo una expresión inocente. Simple pregunta. Me interesa la vida de la familia. Además, es un buen terreno, cerca de la ciudad. Hoy en día no se encuentran. Isabella vio cómo sus padres se miraban. Había algo en sus miradas. ¿Preocupación? ¿Inquietud? La finca es como es, respondió su padre. Pequeña. La casa es vieja. Nos basta. ¿Y no han pensado en venderla? Preguntó Rodrigo como si nada. Ahora se podrían sacar buen dinero. Comprarían un departamento más grande o incluso podrían irse de vacaciones a España, por ejemplo. María Concepción palideció. No, no vamos a vender la finca. Nunca. ¿Por qué nunca? Rodrigo se inclinó hacia adelante. Esas afirmaciones tan categóricas suelen significar que algo no está bien con los documentos o con el origen de los fondos para la compra. Eduardo se enderezó bruscamente. Rodrigo, ¿a qué vienen esas insinuaciones? La finca fue obtenida legalmente de la universidad en los 80. Fue privatizada conforme a la ley. Todo está en orden. Claro, claro, respondió Rodrigo con indiferencia. Solo decía que no estaría mal tener un colchón financiero en este mundo tan difícil, especialmente para las personas mayores. Isabella vio cómo su madre se tensaba y cómo su padre apretaba los puños. Algo no estaba bien aquí, algo que ella no sabía. Carmen, sintiendo la tensión, trató de cambiar de tema. Hablando de finanzas. Isabella, ¿recuerdas cuando trabajábamos de promotoras en la universidad? Repartíamos volantes en el metro. Lo recuerdo, respondió Isabella agradecida. Pasábamos mucho frío en invierno, pero al menos nos alcanzaba para las entradas al cine y hasta para pizza. Yo recuerdo cómo llegaste a casa después de tu primer salario, intervino inesperadamente María Concepción, claramente feliz de cambiar de tema. Tan orgullosa. Y nos diste la mitad, dijiste que era para los alimentos. ¿En serio? Rodrigo volvió a intervenir. No sabía que mi esposa era tan generosa. Conmigo, al parecer, no comparte. Aunque, quizás es porque no necesito su ayuda, a diferencia de algunos. Aquí está. El golpe volvió a dar en el blanco. El padre de Isabella se sonrojó. ¿Qué quieres decir con eso, Rodrigo? Nada en particular, se encogió de hombros. Solo hago un comentario. Tu hija siempre ha sido muy atenta contigo. No es que me queje, tengo suficientes medios para mantener a la familia. Solo me da curiosidad cómo esa educación ha influido en su carácter. Siempre ayuda a los demás, incluso a costa de sí misma. Me parece una cualidad maravillosa, dijo suavemente María Concepción. El cuidado de los seres queridos. Claro, sonrió Rodrigo. Especialmente si los seres queridos saben cómo aprovechar ese cuidado. Llegan de visita con las manos vacías y se van con las bolsas llenas de comida. La madre de Isabella se estremeció, como si hubiera recibido una bofetada. Nosotros nunca. Rodrigo, basta. Isabella no pudo soportarlo más.
Rara vez levantaba la voz, pero ahora no pudo contenerse. Si tienes quejas sobre mí, habla conmigo. No te atrevas a insultar a mis padres. Un silencio pesado llenó la habitación. Los invitados se quedaron paralizados. Nadie esperaba que Isabella, la callada y siempre contenida Isabella, estallara de esa manera. Rodrigo se giró lentamente hacia ella, y sus ojos se oscurecieron. No me digas lo que hacer en mi casa. Esta es nuestra casa, replicó Isabella, sintiendo su corazón acelerado. Y hoy es mi cumpleaños. No voy a permitir que humilles a mis padres. ¿No lo permitirás? Rodrigo soltó una risa breve. ¿Y qué puedes hacer? No eres nadie aquí sin mí. ¿Quién paga esta casa? ¿Esta comida? ¿Tu ropa? Extendió una mano por la sala. Todo esto es mío. Y tú también lo eres. Eduardo se levantó de golpe. Ya basta. Isabella, recoge tus cosas. Te vas con nosotros. ¿A dónde? Rodrigo entrecerró los ojos. A casa, con nosotros, respondió su padre firmemente. No voy a permitir que alguien trate así a mi hija. Rodrigo se recostó en su silla y de repente comenzó a reír, fuerte y desagradable. Impresionante. Un profesor de historia intentando dar órdenes a un hombre de negocios exitoso. Y saben, don Eduardo, que en el imperio inca, al que tanto le gusta, un hombre de su oficio ni siquiera podía estar en el mismo cuarto que un noble. En el imperio inca, a un hombre como tú, Rodrigo, lo habrían llamado un nuborriche, replicó Eduardo con calma, y lo habrían despreciado, a pesar de toda su riqueza. Isabella vio cómo los músculos de las mandíbulas de Rodrigo se tensaban. Estaba furioso, pero aún se controlaba. ¡Qué bonito! Una lección de historia en plena cena, continuó él. Pero permítanme recordarles un hecho de la vida moderna, Isabella es mi esposa, y no se irá a ningún lado. Ella decidirá eso, dijo suavemente María Concepción. Todos los ojos se dirigieron a Isabella. Estaba de pie, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. Hace una hora pensaba que podría soportar la noche sin un desastre, pero ahora todo se derrumbaba ante sus ojos. Comenzó, pero Rodrigo no la dejó terminar. No hagas reír a la gente, Isabella, su voz se volvió suave, peligrosa. ¿A dónde vas a ir? ¿A tu viejo apartamento con las cañerías rotas? ¿Qué vas a hacer? ¿Buscar trabajo? ¿De qué vas a vivir? Ella tiene una profesión, intervino Carmen. Y nosotros la ayudaremos. Claro, Rodrigo rodó los ojos. El ejército de salvación para la pobre Cenicienta. Lo que no cuentan los cuentos es que les pasa a las princesas que se van de los príncipes. Se convierten en mendigas. Isabella sintió como una ola de miedo la invadía. Tenía razón. No tenía dinero, ni trabajo, excepto un puesto nominal en su empresa. Dependía completamente de Rodrigo. La estás asustando, dijo suavemente Eduardo. Eso es bajo. Estoy diciendo la verdad, se encogió de hombros Rodrigo. La vida es dura, especialmente para aquellos que están acostumbrados a vivir a costa de los demás. Rodrigo. Isabella volvió a estallar. Basta. Nunca he vivido a costa de nadie. He trabajado en tu empresa, he llevado la casa, te he apoyado en todo. Rodrigo la miró con frialdad. Recibías un salario por 3 horas de trabajo al día, vivías en una casa que yo construí y gastabas el dinero que yo gané. ¿Qué harías sin mí? ¿Volverías a repartir folletos en el metro? Valeria, una colega de Isabella, intentó intervenir. Oigan, ¿por qué no dejamos que todos se calmen un poco? Después de todo, es un cumpleaños. Claro, vamos a hacer como si todo estuviera perfecto. Rodrigo hizo un gesto con la mano, derramando whisky. Pero antes de todo, quiero expresar mi opinión. ¿Saben qué siempre me ha sorprendido? Miró a los padres de Isabella.
¿Cómo lograron criar a una hija tan poco práctica? María Concepción se levantó lentamente de su lugar. Sus hombros estaban rectos y en sus ojos brillaba una extraña luz que Isabella nunca había visto antes. ¿Y saben qué siempre me ha sorprendido, Rodrigo? Ella lo miró fijamente. ¿Cómo lograste convertirte de un ingeniero común a un hombre tan arrogante? Isabella contuvo la respiración. Su madre nunca se había expresado de manera tan tajante, siempre había sido un modelo de autocontrol. ¿Arrogante? Rodrigo sonrió. Solo sé lo que valgo. Y personas como tú se conforman con migajas y lo llaman dignidad. La verdadera dignidad no tiene precio, respondió María Concepción tranquilamente. Y la riqueza no la aumenta. Incluso si construyes un rascacielos, eso no te hará más grande como persona. Rodrigo entrecerró los ojos. La filosofía de los pobres siempre me conmueve profundamente. Pero, curiosamente, no te apresuras a vender tu finca, aunque podrías vivir mucho más cómodamente. ¿De dónde viene esa vinculación? No es tu asunto, respondió Eduardo. A mí me parece que sí lo es. Rodrigo dejó el vaso sobre la mesa con tal fuerza que todos se estremecieron. ¿Por qué voy a entrar en tu familia? ¿No es así? Tengo derecho a saber sobre la situación financiera de los familiares, por si acaso, si necesito ayudar. Isabella vio cómo sus padres se miraban de nuevo, con una inquietud palpable en sus ojos. En ese intercambio había algo más que simple indignación por la rudeza de su yerno. No necesitamos tu ayuda, respondió fríamente Eduardo. Y nunca la hemos necesitado. ¿En serio? Rodrigo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. Y hace 3 años, ¿cuándo empeñaron esa misma finca para conseguir 2 millones de pesos para mi negocio? ¿Cómo se llama eso si no es ayuda? Isabella se quedó paralizada. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué 2 millones? ¿Qué empeño sobre la finca? Miró a sus padres y vio cómo su madre palidecía, cómo su padre apretaba los dientes. ¿De qué hablas?, preguntó, mirando de nuevo a sus padres y luego a su marido. ¿No lo sabías? Rodrigo fingió sorpresa. Vaya, qué secretos. ¿Tus padres no te contaron cómo empeñaron su preciosa finca para que yo pudiera comenzar mi negocio? Prefirieron callar durante todos estos años. ¿Es cierto, don Eduardo? El padre se levantó lentamente de la mesa. Fue un préstamo, dijo en voz baja pero firme. Un acuerdo comercial entre personas adultas. No queríamos interferir en tu relación con Isabella. ¿Un préstamo? Rodrigo se rió. Yo diría que fue una caridad, porque realmente pensaban que iba a devolver ese dinero. Unos maestros jubilados prestándole dinero a un empresario exitoso. Eso hasta suena absurdo. La habitación parecía encogerse alrededor de Isabella. Todo encajó. El comportamiento extraño de sus padres, su tensión cuando Rodrigo comenzó a hablar sobre la finca. ¿Les diste dinero?, preguntó en voz baja, mirando a su madre. ¿2 millones con la finca como garantía? María Concepción asintió. Tomamos un crédito del banco con la finca como garantía. Rodrigo necesitaba dinero para iniciar su negocio. Prometió devolverlo en 1 año. Pero yo pensé que era un regalo, terminó Rodrigo con tono alegre. Inversiones en la felicidad de mi hija, por así decirlo. Miren cómo vivimos ahora, valió la pena. Hizo un gesto amplio hacia la sala. ¿No creen? Isabella sintió como la náusea subía a su garganta. Durante todos esos años pensó que su bienestar era exclusivamente resultado de los talentos y el trabajo de su esposo. Y resultó que tomaste dinero de mis padres y no lo devolviste. Su voz sonó sorprendentemente tranquila, aunque por dentro todo hervía. Técnicamente, Rodrigo se encogió de hombros. No tomé dinero de tus padres. Tomé dinero del banco y tus padres fueron los garantes. El banco inició el proceso de ejecución y tuvieron que pagar el crédito, podíamos haber perdido la finca.
María Concepción levantó la voz por primera vez. Los invitados se quedaron inmóviles, observando el drama que se desarrollaba ante ellos. Nadie sabía cómo reaccionar, si moverse o salir en silencio. Esperen, levantó la mano Carmen. ¿Entiendo bien? Rodrigo tomó el dinero, no lo devolvió y además se burló de ustedes llamándolos pobres. Un resumen perfecto, dijo Rodrigo. Pero hay un detalle, esto fue un acuerdo comercial. Incluso tengo un papel, un recibo de préstamo, pero no hay plazos de devolución. ¿Entonces admites que mis padres todavía te deben dinero? Dijo lentamente Isabella, sintiendo cómo crecía la fría furia en su interior. Técnicamente, sí, sonrió condescendiente Rodrigo. Pero pensé que era algo familiar, no formal, por decirlo así. Todos invertimos en el mismo saco, yo con trabajo, ideas, organización y ellos con sus modestos ahorros. María Concepción negó con la cabeza. No eran ahorros. Pusimos como garantía lo único valioso que teníamos. Arriesgamos quedarnos sin techo. Y todo por la felicidad de tu hija y los futuros dividendos, guiñó Rodrigo. No finjan ser pobres. Estaban esperando que me hiciera rico y los mantuviera el resto de sus vidas. Esperábamos que devolvieras el dinero como prometiste, dijo en voz baja Eduardo. Y nunca hubiéramos sacado este tema si no hubieras empezado hoy. Durante todo este tiempo, Isabella miraba a sus padres como si los viera por primera vez. Ellos lo dieron todo, lo que tenían, a alguien que apenas conocían, por su felicidad, y luego soportaron en silencio sus burlas. ¿Por qué no me lo dijeron?, preguntó, sintiendo cómo su voz temblaba. No queríamos ponerte en una situación incómoda, respondió su madre. No queríamos que te sintieras obligada o culpable. Esperábamos que con el tiempo Rodrigo devolvería el dinero y todo se arreglaría. Inocentes, rió Rodrigo. Esto es un negocio, cariño. El que es más fuerte se queda con todo. Tus padres hicieron una mala inversión porque yo nunca iba a devolver ese dinero. ¿Por qué debería? Yo ya mantengo a su hija, le compro ropa, la alimento, la cuido. Basta. La voz de Isabella sonó tensa de rabia. ¿Te atreves a decir eso después de todo lo que ellos han hecho por ti? ¿Qué han hecho? Rodrigo se encogió de hombros. Prestaron dinero. Fue su elección. Al igual que fue su elección callar durante 3 años y soportar mi supuesto desdén. Eduardo se acercó lentamente a su chaqueta, que colgaba en la silla, y sacó de su bolsillo interior una hoja de papel doblada. No pensábamos sacar este tema, dijo mientras despegaba el papel, especialmente hoy, en el cumpleaños de nuestra hija. Pero ya que ustedes lo empezaron. Colocó la hoja sobre la mesa. Isabella vio la caligrafía característica de Rodrigo y su firma al final, yo, Rodrigo Santiago Castillo, recibí de Eduardo Moraes y María Concepción Valdés 2 millones de pesos como préstamo sin interés para el desarrollo de un negocio. Me comprometo a devolver la cantidad indicada en su totalidad. Fecha. Firma. Un simple recibo, explicó Eduardo. Sin notario, sin testigos. Porque confiábamos en ustedes, Rodrigo. Ustedes eran el esposo de nuestra hija. Rodrigo, perdiendo momentáneamente su arrogancia, quedó mirando el papel. Luego sus labios se estiraron en una sonrisa burlona. ¿Y qué? ¿Crees que este papel significa algo? No hay plazos de devolución, no hay condiciones. Cualquier tribunal estará de mi lado. Tal vez, aceptó Eduardo. Pero no se trata de un tribunal. Se trata de lo que eres como persona. ¿Y qué soy? Rodrigo se recostó en la silla, cruzando los brazos sobre su pecho. Un empresario exitoso que sabe cómo tratar con gente ingenua, a diferencia de mí, que ni siquiera puedo vivir con mi salario de maestro. María Concepción, que había permanecido en silencio todo este tiempo, de repente habló en voz baja, pero cada palabra resonó en el aire. Sabes,
Rodrigo, llevo 30 años enseñando a niños y cada año aparece un niño como tú en mi clase. Un arrogante que cree que el mundo debe girar a su alrededor, que humilla a los débiles para sentirse importante. ¿Y sabes qué suele descubrirse cuando uno profundiza? Miedo. Un miedo profundo y paralizante de ser nada. Rodrigo se tensó como si hubiera recibido un golpe. ¿Qué estás diciendo? La verdad, continuó María Concepción con calma. ¿Tienes miedo de que, sin dinero, sin cosas caras, sin poder sobre los demás, simplemente no existes? Por eso, tienes que demostrar constantemente tu superioridad, incluso si para eso tienes que humillar a tu esposa y a sus padres. Un silencio pesado llenó la habitación. Rodrigo miraba a su suegra como si la viera por primera vez. Su rostro se torció de rabia. ¿Una maestra de primaria intentando analizarme? No, respondió María Concepción. Solo digo lo que veo. Y estoy segura de que todos los presentes lo ven también. Isabella miró a los invitados. Carmen y Diego apoyaban en silencio a sus padres. Valeria y Patricia con sus esposos miraban con simpatía. Nadie estaba del lado de Rodrigo. Eso parecía haberlo sacado completamente de quicio. ¿Qué entienden ustedes? Se levantó de un salto, apretando los puños. Un grupo de fracasados. Maestros, oficinistas, gerentes de medio nivel. Tienen envidia, eso es todo. Tienen envidia de que yo pude y ustedes no. ¿Qué hay que envidiar? Preguntó suavemente Eduardo. ¿A una casa construida con dinero ajeno? ¿O a un carácter que ni siquiera puede devolver una deuda? Rodrigo se puso rojo de ira. Fuera de mi casa. Todos. Inmediatamente. Con gusto, dijo Carmen, levantándose. Vamos, Isabella. Tú vienes con nosotros. Ella no se va a ningún lado. Rodrigo la agarró por el brazo. Es mi esposa. Suéltame, dijo Isabella en voz baja pero firme. Me estás haciendo daño. El dolor es cuando tu esposa y sus padres intentan pintarme como un villano frente a tus amigos, eso es lo que duele. Siseó Rodrigo. ¿Lo hicieron a propósito? Sí. Trajeron el recibo, lo organizaron todo. Trajimos el recibo porque esperábamos hablar contigo después de la fiesta, dijo Eduardo. Pero tú iniciaste todo esto. ¿Lo inicié yo? Rodrigo se echó a reír. Yo trataba de ser un buen anfitrión y ustedes montaron este lío con quejas. Rodrigo, Isabella finalmente liberó su mano de su agarre. Realmente les debes dinero. Él dudó un momento, luego se encogió de hombros. Formalmente, sí. ¿Y qué? Tenemos un presupuesto familiar, finanzas compartidas. Tú también les debes, si vamos a hablar de eso. No lo sabía, respondió Isabella en voz baja. Nunca dijiste que el negocio comenzó con un préstamo de mis padres. ¿Y tenía que decirlo? Rodrigo hizo una mueca. Fueron relaciones comerciales entre ellos y yo. A ti no te concernía. ¿No me concernía? Isabella se quedó sin aliento por la descaradez. Son mis padres. Arriesgaron todo por nosotros. Por ti, aclaró Rodrigo. Yo era solo una forma conveniente de invertir el dinero. Una inversión en tu futuro, por así decirlo. Esas palabras parecieron quitarle un velo de los ojos a Isabella. Por primera vez vio a su esposo tal como era, codicioso, mezquino, sin una pizca de gratitud. Un hombre que tomó dinero de sus padres y luego los humilló durante años, insinuando su pobreza y su mendicidad. Eres un monstruo, dijo en voz baja. Todo este tiempo pensé que solo estabas cansado, nervioso por el negocio, que tu rudeza era una máscara que escondía al Rodrigo que una vez amé. Pero él ya no está, ¿verdad? Solo queda esto. Ella lo señaló con un gesto, como si se refiriera a algo sucio.
Isabella, no dramatices, Rodrigo intentó recuperar el control de la situación. ¿Qué importa el dinero? Lo devolveré cuando tenga la oportunidad. Pero no es razón para hacer una escena en tu propio cumpleaños. No se trata del dinero, negó con la cabeza Isabella. Se trata de cómo tratas a las personas, a mis padres, a mí. ¿Dices que todo esto es tuyo? Miró alrededor de la habitación. ¿Qué vivo de ti? Pero, ¿sobre qué está construida tu riqueza, Rodrigo? Sobre el dinero de mis padres, a quienes llamas pobres. Rodrigo se estremeció, como si recibiera un golpe. Eso fue solo el capital inicial. Lo multiplicaré 10 veces con mi trabajo, con mis ideas. Y con tu descaro, añadió Diego, que hasta entonces había permanecido callado. Oye, chico, ¿entiendes que si sigues así, lo perderás todo? Tu esposa, el respeto, el negocio. No te metas en mis asuntos. Rugió Rodrigo. Esto es entre mi familia y yo. Oh, no, Isabella negó con la cabeza. Ahora es entre tú y los abogados, porque voy a pedir el divorcio. Esas palabras parecieron detener el tiempo. Todos se quedaron inmóviles. Rodrigo miró a Isabella con una expresión de total incredulidad. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué divorcio? ¿Por una deuda? No por la deuda, respondió Isabella con calma. Por lo que te has convertido. O lo que siempre fuiste, simplemente no quise verlo. Tú, Rodrigo se ahogó de rabia. No te irás a ningún lado. Este es mi hogar. Que fue construido con el dinero de mis padres, recordó Isabella, y la mitad de él me pertenece por ley, como tu esposa, al igual que la mitad de tu negocio. El rostro de Rodrigo se transformó en una expresión de terror. Nunca pensó en ese giro. No, susurró. No puede ser. Firmamos un contrato prenupcial. No, no lo firmamos, negó Isabella con la cabeza. Lo mencionaste, pero luego decidiste que era burocracia innecesaria. ¿Lo recuerdas? Rodrigo se quedó congelado, recordando frenéticamente. De hecho, en medio de las prisas de los negocios, nunca fue al abogado para redactar el contrato y luego pensó que no era necesario. Isabella parecía tan obediente, tan dedicada. No lo harás, finalmente dijo. ¿Me amas? Amaba, corrigió Isabella. Al Rodrigo con el que me casé hace 7 años. Pero ese Rodrigo ya no está. Se giró hacia sus padres. Tomen el recibo. Ahora es mi deuda con ustedes. Devolveré todo hasta el último peso. María Concepción negó con la cabeza. No es necesario, hija. No prestamos el dinero por el dinero. Pero lo devolveré, dijo con firmeza Isabella. Es una cuestión de honor y justicia. Tomó el recibo de la mesa y lo enrolló cuidadosamente. Ese simple papel, que había surgido repentinamente del pasado, cambió todo, como si sacara el corcho de una botella en la que durante años se habían acumulado agravios, humillaciones y decepciones. Rodrigo la observaba con pánico creciente. Isabella, no entiendes lo que estás haciendo. Sin mí no tendrás nada. Ni casa, ni coche, ni humillaciones constantes, concluyó ella. Ni miedo de decir una palabra de más, ni vergüenza frente a mis padres y amigos por tu comportamiento. Suena tentador. Se volvió hacia los invitados. Perdón que haya llegado a esto. Yo, necesito recoger mis cosas. Solo lo necesario, dijo rápidamente Carmen. Un par de días. Lo demás lo recogeremos más tarde con los abogados. ¿Con qué abogados? Rodrigo pasó al ataque. No te dejaré entrar con tus abogados. Esta es una casa común, adquirida en matrimonio, dijo tranquilamente Diego, quien, como recordó Isabella, trabajaba en una firma de abogados. Y, por cierto, intentar impedir que tu esposa acceda a los bienes comunes podría tener un impacto muy negativo en el resultado del proceso de divorcio.
Rodrigo se puso pálido. Todos ustedes se han confabulado. Esto es una conspiración. No, Rodrigo, sonrió tristemente María Concepción. Simplemente somos personas que ven claramente la situación y tienen conciencia. Isabella se levantó de la mesa. Voy a recoger mis cosas. Sin prestar atención a las protestas de Rodrigo, se dirigió al dormitorio, abrió el armario y sacó una pequeña maleta. ¿Qué debía llevar primero? Documentos, algo de ropa, la laptop donde guardaba sus trabajos y su currículum. Nada de los objetos caros que Rodrigo le había regalado. Que descubriera cuánto costaba el precio que pagó por su codicia. Carmen entró en el dormitorio. Déjame ayudarte. Tenemos que darnos prisa antes de que haga algo más estúpido. Juntas rápidamente recogieron lo necesario. Cuando Isabella cerró la maleta, apareció su madre en la puerta. Todo está listo. Papá ha llamado un taxi. Ya está esperando. Isabella se dio vuelta, sintiendo una extraña ligereza, como si se hubiera deshecho de un pesado peso que había llevado durante años. Cuando entraron en la sala, Rodrigo se paseaba por la habitación, discutiendo acaloradamente con Diego y Eduardo. Al ver a Isabella con la maleta, corrió hacia ella. No te vas a ningún lado. Te lo prohíbo. Ya no puedes prohibirme nada, respondió ella calmadamente. Esto ha terminado. Recapacita. Rodrigo la agarró por los hombros. Sus ojos brillaban con fiebre. ¿A dónde vas a ir? ¿A tus padres? ¿A su viejo apartamento? ¿Estás acostumbrada a otro nivel? ¿A un trato humano normal? Isabella se liberó de su agarre. Sí, me acostumbré mucho a eso y lo extraño mucho. Pasó por él y se dirigió a la salida. Espera. En su voz había un toque de desesperación. Está bien, devolveré la deuda a tus padres mañana mismo. Los 2 millones. No se trata de dinero, negó Isabella con la cabeza. Se trata de qué tipo de persona eres. Se dirigió a los invitados. Gracias por haber venido. Perdón por este espectáculo. Espero que todavía tengamos la oportunidad de celebrar mi cumpleaños como se debe. Definitivamente lo habrá. Sonrió Patricia, abrazándola. Y será mucho mejor que este. Todos empezaron a despedirse, recogerse y a expresar su apoyo. Rodrigo estaba apartado, sin creer lo que estaba sucediendo realmente. ¿Cómo se atrevían a irse de su casa sin su permiso? ¿Cómo su esposa podía pronunciar la palabra divorcio? Cuando Isabella se dirigió hacia la puerta, él le gritó. Si te vas ahora, no regreses. Lo pierdes todo. Se dio vuelta y en sus ojos solo había arrepentimiento. Ya he perdido todo, Rodrigo. Años, amor, respeto por mí misma. Pero ahora voy a recuperar todo eso. Y tú, realmente estás arriesgando a perderlo todo. ¿Es una amenaza? Sonrió con desdén. No, negó ella con la cabeza. Es el arrepentimiento de lo que podrías haber sido, pero no fuiste. Con esas palabras, salió. 2 días en el apartamento de sus padres se convirtieron en una semana y la semana en un mes. Isabella aprendió a vivir de nuevo, a respirar, a tomar decisiones. Era extraño despertarse en su habitación de niña, donde las paredes aún decoraban los pósteres de las bandas que amaba en su juventud. Los primeros días apenas salió de casa, temiendo encontrarse con Rodrigo. Él llamaba y escribía sin cesar, alternando entre amenazas y súplicas. Cuando el teléfono sonó otra vez, su madre le tendió en silencio una nueva tarjeta SIM, siempre tengo una de repuesto, por si acaso. Así que simplemente borraste 7 años de tu vida, murmuró Isabella, mirando el número desconocido en su teléfono. No los borraste, los revalorizaste, corrigió suavemente su padre, mientras le pasaba una taza de mate. Todo tiene un propósito, incluso los errores. Especialmente los errores.
Al tercer día después de su partida, Rodrigo apareció en el vestíbulo de la casa de sus padres. Primero con un ramo de flores, luego con amenazas. Su padre llamó a la policía, pero para cuando llegaron, Rodrigo ya se había ido. Al día siguiente llegó una citación judicial. Rodrigo había demandado para la división de bienes, alegando que Isabella planeaba apropiarse de su patrimonio de forma deshonesta. Ni siquiera he solicitado el divorcio y ya él, Isabella sostenía el papel desconcertada, sin saber si reír o llorar. Tiene miedo, dijo simplemente su padre. Le diste a entender por primera vez que no dejarás que te manipule. Claro, entró en pánico. Al día siguiente, fueron con Diego, el esposo de Carmen, a ver a un abogado. Después de revisar los documentos y escuchar la historia, el abogado aseguró con confianza. Según la ley, te corresponde la mitad de los bienes adquiridos en matrimonio, la casa, el coche, el negocio, todo lo que fue adquirido durante el matrimonio. Y no importa a nombre de quién estén los bienes. Pero no quiero arruinarlo, dijo Isabella con duda. Solo quiero libertad. El abogado sonrió. Lo que buscas es justicia. Especialmente considerando este recibo, golpeó el documento que Isabella había traído consigo. Esto legalmente confirma que el capital inicial provino de tus padres. Podemos usarlo como un argumento adicional. El proceso judicial comenzó de manera repentina y se desarrolló rápidamente. Rodrigo contrató abogados caros que argumentaban que el negocio se había creado antes del matrimonio, que los documentos decían lo contrario, que la casa fue construida con sus fondos personales y que Isabella no tenía derecho a reclamar bienes ya que no trabajaba ni aportaba al presupuesto familiar. En la segunda audiencia, el abogado de Isabella presentó el recibo del préstamo y los testimonios de sus padres de que fue su dinero el que había sido la base de la fortuna de Rodrigo. La jueza, una mujer mayor de mirada clara, estudió los documentos detenidamente. Es curioso que intente negar lo evidente, señor Castillo, comentó, mirando por encima de sus gafas a Rodrigo. Aquí está su firma en el recibo de los 2 millones de pesos de los padres de su esposa. Fue un préstamo personal, no relacionado con el negocio, intentó responder el abogado de Rodrigo. El recibo claramente dice, para el desarrollo del negocio, replicó el abogado de Isabella. Y aunque no se hubiera especificado su propósito, ese dinero en la práctica fue el capital inicial para la empresa creada durante el matrimonio. Es decir, el negocio es bien común de los cónyuges. Rodrigo se quedó quieto, rojo de rabia y vergüenza. Su mundo perfecto, donde él era el dueño de todo, se desmoronaba ante sus ojos. 2 semanas después, el tribunal emitió su decisión. Los bienes se dividirían por la mitad, Isabella recibiría el 50% del negocio, la mitad del valor de la casa y el automóvil. Al escuchar la decisión, Rodrigo salió corriendo de la sala del tribunal sin decir una palabra. ¿Y ahora qué?, preguntó Isabella a su abogado mientras caminaban por el pasillo del tribunal. Ahora tenemos una orden de ejecución. Podemos exigir la división efectiva de los activos. Ya sea la venta del negocio, el pago en efectivo o la compra de la parte de Rodrigo. Y si se niega, entonces actuaremos a través de los oficiales judiciales. Pero, créeme, le conviene llegar a un acuerdo amistoso, o el negocio simplemente se paralizará. Esa misma tarde, el abogado de Rodrigo llamó y propuso reunirse para discutir los términos de un acuerdo extrajudicial. La reunión fue programada para el día siguiente en un café en el centro de la ciudad. Isabella fue acompañada por Diego, quien se ofreció para darle apoyo moral. Rodrigo llegó con 2 abogados. Había cambiado mucho en estas semanas, se veía más demacrado, con canas en las sienes. Tenía ojeras. «Te ves fatal», comentó Diego. «Y tú sigues metiéndote en lo que no te importa», replicó Rodrigo mientras se sentaba frente a Isabella. «Vamos al grano. ¿Qué quieres?» «Mi parte legítima», respondió ella con calma. «Y devolver el dinero a mis padres». Rodrigo hizo una mueca.
La mitad del negocio es demasiado. Ni siquiera sabes cuánto esfuerzo le he puesto. Lo creaste con el dinero de mis padres, recordó Isabella. Y tengo todo el derecho a mi parte. Esto no está en discusión. El abogado más experimentado de Rodrigo intervino. Señora Castillo, ¿entiende que dirigir una empresa constructora requiere ciertas habilidades y conexiones? Su intervención podría llevar a la cancelación de contratos y a la disminución del valor del negocio. No voy a intervenir en la gestión, respondió Isabella. Voy a vender mi parte. ¿A quién? Rodrigo se tensó. ¿Qué quieres decir con eso? Hay dos opciones, explicó Isabella tranquilamente. O tú compras mi parte al precio de mercado, o la vendo a tu competidor. Ya tengo varias ofertas de compradores. Esto era un farol, pero Rodrigo no lo sabía. Su rostro se distorsionó por la rabia. No te atreverás. ¿Por qué no? Ella bebió café tranquilamente. Es mi activo. Tengo derecho a disponer de él como quiera. Pero tú no sabes nada de negocios. ¿Cómo vas a valorar tu parte? ¿Cómo encontrar un comprador? Oh, créeme, los compradores aparecerán, intervino Diego. Constructora Palermo estará muy interesada. Han querido entrar en tu mercado durante mucho tiempo. Rodrigo palideció. Constructora Palermo era su principal competidor, con el cual tenía una relación tensa. Si ellos obtenían parte de su empresa. Está bien, dijo entre dientes. Compraré tu parte. Pero a un precio justo, no esas cifras locas que dictó el tribunal. El tribunal ya fijó el precio, recordó Isabella. Y no veo motivo para apartarme de su decisión. Las negociaciones continuaron durante varias horas. Al final, Rodrigo aceptó comprar la parte de Isabella en el negocio al precio indicado en la resolución judicial, además de devolver la deuda a sus padres con intereses durante 3 años. La cantidad total fue considerable, casi 15 millones de pesos. Necesito tiempo para reunir esa cantidad, dijo Rodrigo, cuando todas las condiciones fueron acordadas. Tendré que vender la casa. Esos son tus problemas, se encogió de hombros Isabella. Tienes un mes. Después empezaré las negociaciones con Constructora Palermo. Cuando salían del café, Rodrigo la llamó inesperadamente. Isabella, espera, ¿podemos hablar a solas? Ella dudó, pero Diego le aseguró que esperaría en el coche, así que aceptó. ¿Qué quieres? Preguntó cuando quedaron a solas. ¿Por qué estás haciendo esto? Su voz sonaba sinceramente confundida. Éramos felices. Teníamos una casa, estatus, dinero. No teníamos respeto, respondió Isabella en voz baja. Ni el tuyo hacia mí, ni el mío hacia mí misma. Y no hay dinero que lo sustituya. ¿Puedo cambiar? En sus ojos apareció una súplica. He entendido mis errores. Intentémoslo de nuevo. Seré diferente, lo prometo. Isabella negó con la cabeza. No, Rodrigo. Lo que tú llamas errores no son errores. Es tu esencia. No serás diferente. ¿Por unas palabras hirientes estás dispuesta a destruir la familia? Su tono se volvió acusatorio nuevamente. ¿Solo porque fui directo con tus padres? ¿Directo? Isabella se rió de esa formulación. Durante años los humillaste, te burlaste de su posición, los llamaste pobres. Y vivías de su dinero. Voy a devolver ese dinero, exclamó Rodrigo. Con intereses, como acordamos. No se trata de dinero, repitió Isabella cansada. Se trata de lo que eres como persona. Y agradezco a la vida haberlo entendido antes de que tuviéramos hijos. Ella se dio la vuelta para irse, pero él la sujetó de la mano. Te vas a arrepentir de esto. Sin mí no eres nada. Isabella liberó la mano tranquilamente. Ya me arrepiento de los 7 años que pasé con alguien que no aprendió a valorar a los demás. Adiós, Rodrigo.
Durante un mes, Isabela, después de recibir su parte de la venta de la casa y la compra del negocio, alquiló un pequeño departamento y comenzó a buscar trabajo. Devolvió a sus padres el dinero que Rodrigo les debía, a pesar de sus protestas. «Ese no es tu deuda», decía su padre. «No tienes por qué pagar por él». «Es cuestión de principios», insistió Isabela. «Ahora finalmente estamos en paz con él». Con un colchón financiero gracias a los fondos de la venta de su parte del negocio, pudo tomarse su tiempo para buscar un trabajo que realmente le gustara. Después de reflexionar, Isabela decidió regresar al marketing, pero esta vez en una agencia especializada en promover pequeñas empresas. «Tengo experiencia y entiendo cómo funciona el negocio desde adentro», les explicó a sus padres y amigos. «Además, sé lo que es empezar desde cero». Alquiló una pequeña oficina, encontró sus primeros clientes entre los conocidos de Carmen y Diego. El negocio comenzó a crecer lentamente pero con firmeza. En el primer año hubo dificultades y desilusiones, pero Isabela no se rindió. Mientras tanto, las cosas de Rodrigo fueron de mal en peor. Perdió parte de sus activos después del divorcio, intentó recuperar su posición rápidamente, tomando grandes préstamos y entrando en asociaciones dudosas. Uno de los proyectos fracasó, dejándolo con enormes deudas. Los bancos comenzaron a exigir el pago de los fondos, los socios, compensaciones. Un día, casi un año después de su divorcio, Isabela se encontró por casualidad con un conocido en común, quien le contó que Rodrigo había vendido los últimos activos y propiedades para pagar las deudas, pero no fue suficiente. Ahora vivía con su madre en un departamento de una habitación y trataba de encontrar trabajo, pero su reputación en el negocio de la construcción estaba irremediablemente dañada. «Dicen que tiene problemas psicológicos», añadió el conocido. «Estallidos de ira, ataques. Recientemente lo llevaron en ambulancia después de que armara un escándalo en un banco exigiendo una reestructuración de la deuda». Isabela escuchaba esto con sentimientos encontrados. Por un lado, no deseaba lo malo para Rodrigo, por otro, entendía que esas eran las consecuencias naturales de su carácter y sus acciones. 2 semanas después de esa conversación, un desconocido le llamó, presentándose como médico de una clínica psiquiátrica. «¿Es usted Isabela Castillo? ¿Ex esposa de Rodrigo Castillo?» «Sí», respondió Isabela tensamente. «¿Qué ha pasado?» «Su ex marido está con nosotros tras un intento de suicidio. Está estable, pero necesitará tratamiento. En su teléfono aparece su número como contacto de emergencia». Isabela guardó silencio, sin saber qué decir. «¿Podría venir?», continuó el médico. «Sería útil para el paciente tener contacto con familiares». «Hace tiempo que no somos familia», respondió Isabela en voz baja. «No creo que mi presencia le haga bien». «Lo entiendo», no había juicio en la voz del médico. «¿Conoce a otros familiares que podamos contactar?». Su madre, Isabela, dictó el número de su suegra, con la que no había hablado desde el divorcio. Después de esa llamada, Isabela permaneció sentada en su oficina mirando por la ventana. En el año que había pasado, había reflexionado mucho. La terapia a la que se había inscrito inmediatamente después del divorcio le ayudó a entender las razones por las que soportó tantas humillaciones y le enseñó a establecer límites saludables en las relaciones. Ahora veía su pasado con Rodrigo como una lección valiosa, aunque dolorosa. No sentía odio por su exmarido, solo lástima por lo que él podría haber sido si hubiera tomado otro camino. 2 años después, el negocio de Isabela prosperaba. De una pequeña agencia con 2 empleados, creció hasta convertirse en una empresa con oficinas en 3 ciudades. Se especializó en promover negocios socialmente responsables, ayudando a pequeñas empresas a encontrar su audiencia. Su vida personal también cambió. Conoció a alguien con quien se sentía cómoda y tranquila. Nada de dramas, manipulaciones o control excesivo, solo respeto mutuo y apoyo.
Los padres de Isabela, después de recibir los 2 millones con intereses, finalmente decidieron cumplir su sueño de viajar por Europa. 3 semanas después partieron en un tour por ciudades históricas de las que el padre había hablado tanto a sus alumnos. Un día, mientras revisaba las noticias, Isabela vio un pequeño artículo sobre un paciente de la clínica psiquiátrica que había cometido suicidio. No se mencionaba el nombre por razones éticas, pero de alguna manera supo que se trataba de Rodrigo. Llamó a la clínica y su sospecha se confirmó. Rodrigo había vivido allí casi 2 años, saliendo periódicamente para tratamiento ambulatorio, pero finalmente no pudo con sus demonios. Isabela no fue al funeral. Eso habría sido hipócrita. En su lugar, hizo una generosa donación a una fundación que ayuda a personas con trastornos psicológicos. Esto le pareció una forma más sincera de honrar a un hombre que alguna vez amó. Esa misma noche, conversó largamente con sus padres, recordando no solo lo malo, sino también lo bueno de su vida con Rodrigo, sus primeras citas, los sueños compartidos, los planes de futuro. ¿Sabes qué es lo más triste?, le dijo a su padre. Podría haber sido feliz. Tenía todo para hacerlo: inteligencia, talento, oportunidades. Pero la codicia y el egoísmo fueron más fuertes. La gente elige su camino, respondió su padre. Y asume la responsabilidad por su elección. Tú hiciste todo lo que pudiste. Isabela asintió. Sabía que era verdad. Ese cumpleaños, que comenzó como una fiesta familiar común y terminó con la revelación de secretos antiguos, cambió su vida para siempre. La nota repentina de un recibo del pasado se convirtió en el catalizador de los cambios que eran inevitables. Ahora, 3 años después, Isabela podía decir con confianza que encontró lo que siempre había buscado. No solo bienestar, sino independencia interna y dignidad. Y ningún dinero o estatus valía más que ese sentimiento. Esa noche, antes de dormir, sacó de su cajón una vieja fotografía. Ella y Rodrigo en el día de su boda, felices, sonriendo, mirando al futuro con esperanza. Al ver la foto, Isabela susurró: «Adiós. Espero que finalmente hayas encontrado paz». Y luego guardó la foto de nuevo en el cajón, no como una reliquia, sino como una página del pasado que finalmente había cerrado.